Saludos, hoy vamos a estar trabajando en la introducción a lo que son las estadísticas. Los objetivos de esta unidad son definir y entender qué son las estadísticas, identificar la unidad del conocimiento estadístico, comprender el uso legítimo de las estadísticas, definir los conceptos básicos relacionados a las estadísticas y entender los diferentes niveles de medidas. ¿Qué son las estadísticas? Pues básicamente son un conjunto de métodos que están apoyados en las matemáticas y que facilitan obtener conocimiento de referencias numéricas. Esto contribuye a recopilar, organizar, analizar e interpretar información que de otra manera no tendría sentido. Dentro del mundo de las estadísticas tenemos dos áreas principales. Son la estadística descriptiva, que es básicamente lo que hacen es describir conjuntos de observaciones. En ese caso vamos a poder ver lo que son las distribuciones de frecuencia, medidas de tendencia central y medidas de variación, y la utilización de gráficos, que es bastante conocida a nivel mundial. Y también tenemos, por otro lado, la estadística inferencial. En la estadística inferencial es donde se toman decisiones de carácter probabilístico, se hacen evaluaciones de riesgo y verificación de hipótesis, que es lo más común que vemos en las investigaciones científicas. El conocimiento estadístico es una herramienta bastante útil dentro de las herramientas que tiene disponible el científico social para hacer investigaciones. En esto contribuye para descubrir la existencia o no de problemas, ayuda a explicar los problemas previamente formulados y permite la evaluación de posibles soluciones aplicadas a los problemas. Además, se utiliza como herramienta, ya que cuando desarrollamos una investigación y queremos probar alguna hipótesis, por ejemplo, querer ver diferencias estadísticamente significativas en las puntuaciones de alguna medida y querer ver si esas medidas difieren entre algunos grupos, pues eso lo podemos hacer estadísticamente y podemos saber qué grupos difieren estadísticamente en cierta medida. Por ejemplo, una medida de ansiedad y queremos ver si un instrumento de ansiedad puede diferenciar entre personas que tienen ansiedad y personas que no tienen problemas de ansiedad. De esa manera, con un análisis estadístico, podemos saber si el instrumento logra diferenciar entre personas con altos niveles de ansiedad y con bajos niveles de ansiedad, o personas que tengan problemas de ansiedad clínicos versus personas que no tengan problemas de ansiedad clínicos. Y eso lo podemos hacer con las estadísticas. Como las estadísticas son una herramienta de mucho poder a nivel social y de toma de decisiones, muchas veces se le da un uso ilegítimo a las estadísticas. Este uso ilegítimo se puede dar de diferentes maneras. Por ejemplo, comparación de datos que no siempre son comparables, llegar a conclusiones de datos que no son representativos, esconder parte de las evidencias de los resultados o los datos obtenidos, hacer caer en la confusión entre lo que es asociación y lo que es causalidad, derivar conclusiones que no se pueden sostener con la evidencia que se tiene disponible, medir cambios con bases inadecuadas, llegar a interpretaciones por conveniencia del investigador y no por la evidencia estadística que se está presentando o obteniendo, o simplemente la manipulación de gráficas. Esos son algunos ejemplos del uso ilegítimo y antiético que se puede llegar a dar en las estadísticas. Por ejemplo, en cuanto al manejo erróneo de las gráficas, podemos ver esta imagen. En esta imagen podemos ver claramente que la distribución entre los valores de porcentaje y el tamaño de cada una de las barras en esta gráfica realmente no coincide y no hace sentido. Esto se puede dar este tipo de error puede crear una mala interpretación en el usuario que está viendo esta noticia y llegar a una falsa conclusión sobre lo que se está queriendo presentar. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de que diseñamos gráficas
y la manera en que las presentamos. Otro error común en las gráficas es cuando, por ejemplo, si se estira demasiado la gráfica, puede crear un efecto de que se vea que los cambios no son drásticos o que son cambios leves. O, por otro lado, si ponemos la gráfica muy alargada de forma vertical, podemos crear el efecto de que se vea un cambio drástico, y eso también es una manera errónea de presentar las gráficas. Las gráficas tienen una manera adecuada de ser presentadas y no se distorsiona la percepción de las personas cuando lo ven. Por ejemplo, esta gráfica que están viendo aquí es la forma adecuada de haber presentado la versión anterior de las gráficas. Dentro de la utilización de la estadística, es bien importante que tengamos presente siempre la ética, nuestra ética profesional. ¿Por qué? Porque un incumplimiento de la ética nos puede traer problemas de nivel profesional y afectarnos en nuestra carrera como profesionales. Así que la utilización de los datos y las conclusiones que traemos o llegamos de los datos que recopilamos debe ser tratada siempre con responsabilidad, profesionalismo, manteniendo así una conducta ética en todo momento.